La mayor gloria en la vida no está en no caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Nelson Mandela. ¿Te despiertas cada día sintiendo que la rutina es un peso que no puedes soportar? Si es así, no estás solo. Vivimos en una época donde la promesa de libertad se ha convertido en cadenas invisibles. La vida moderna nos ha transformado en nuestros propios jefes, pero al costo de explotarnos a nosotros mismos. Sin embargo, la buena noticia es que este libro te ofrece las herramientas para romper ese ciclo. Si sientes que el burnout está acabando con tu energía y propósito, te invito a descubrir cómo puedes redescubrir el equilibrio, la pasión y el significado en tu vida. Este libro no solo te ayudará a entender por qué la sociedad moderna te desgasta, sino que también te mostrará cómo convertir ese agotamiento en una oportunidad para reinventarte. Es hora de recuperar tu salud mental, superar la desilusión y construir una vida que realmente valga la pena vivir. Y entonces surge la pregunta, ¿acaso el trabajo nos está matando poco a poco? ¿Hay algo en nuestra obsesión con la productividad que está succionando la alegría de nuestras vidas y dejando nuestras mentes agotadas? Para el filósofo coreano Byung-Chul Han, la respuesta es un rotundo sí. En su libro La sociedad del cansancio, ofrece un análisis poderoso sobre por qué el trabajo se ha convertido en una fuente de sufrimiento y cómo nuestra mentalidad hacia él ha cambiado hasta el punto de aplastarnos con la presión de ser siempre productivos. Vamos a entender cómo nos convertimos en nuestros propios verdugos, qué hay de peligroso en el individualismo y cómo aprendimos poco a poco a tratarnos como simples herramientas para alcanzar resultados. Por supuesto, la sociedad del cansancio trae muchas más reflexiones de las que puedo cubrir aquí, así que recomiendo encarecidamente su lectura. Para empezar, Han hace una distinción entre dos tipos de sociedades con características y fallas propias. Un punto esencial que sostiene todo su análisis habla de una transición entre la sociedad de la disciplina y la sociedad del rendimiento. En Vigilar y Castigar, el filósofo francés Michel Foucault explora cómo el Estado y otras instituciones utilizaban métodos visibles para ejercer control. Edificios como prisiones, cuarteles militares y otros lugares de disciplina eran ejemplos de esto, dejando siempre claro quién estaba al mando y quién recibía las órdenes. Nadie estaba confundido sobre quién era el poder dominante. Cuando un desertor era castigado o un alumno era disciplinado, esta relación era directa. Quien detenía el poder y quien lo sufría sabían bien cuál era su lugar. Pero Han cree que hoy en día ese tipo de control explícito ya no es suficiente para explicar el agotamiento moderno. La disciplina directa funcionaba de manera clara, pero traía desventajas para quien la aplicaba. Al fin y al cabo, podía despertar simpatía por los oprimidos y requería un esfuerzo mayor para justificar su poder. Si un juez condena a alguien a una larga pena, por ejemplo, necesita convencer a la sociedad de que la condena es justa. De lo contrario, el acto puede ser percibido como cruel y arbitrario. Es por eso que, según Foucault, muchos aspectos del sistema judicial se han vuelto más sutiles con el tiempo. Han señala que en el mundo laboral, ese control directo ya no funciona. Cuando se trata de tareas que demandan creatividad o pensamiento crítico, las amenazas directas solo generan frustración y resistencia. Pueden forzar a alguien a cumplir con lo básico, pero no inspiran a nadie a dar lo mejor de sí. Una persona puede marcar el reloj de entrada y sentarse en su escritorio por 8 horas, pero difícilmente ofrecerá ideas bajo presión. Y esto no es solo teoría. Daniel Pink, en su libro Drive, La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, sostiene que los métodos de coacción son pésimos para extraer el máximo potencial de los colaboradores. En el fondo, esto tiene un lado positivo. No es como si amara mi último trabajo antes de YouTube, pero sería mucho peor si mi jefe tuviera la libertad de agredirme físicamente, ¿cierto? Aún así, Byung-Chul Han no deja pasar por alto lo que vino a reemplazar la cultura de la disciplina. Él lo llama cultura del rendimiento. Para Han, esta nueva cultura ya no se basa en jerarquías obvias entre patrón y empleado, sino en algo más sutil y, al mismo tiempo, más exigente, una especie de libertad ilusoria mezclada con la idea de que todo es posible. En lugar de límites impuestos por figuras de autoridad, tenemos una motivación interna que parece venir de adentro, pero que no siempre nos hace bien. De hecho, es un avance en ciertos aspectos. Pero Han señala que la cultura del rendimiento solo cambia el papel de quien sostiene el látigo. Antes era el supervisor, el jefe. Ahora somos nosotros mismos quienes tomamos el látigo. Y a veces es como si nuestro rol como seres humanos fuera maximizar la productividad en cualquier contexto. Pero, en lugar de castigos externos, tenemos un sistema de culpa y autoexigencia internos que nunca descansa. Por eso habla sobre el exceso de positividad en nuestras vidas. Pensemos por un momento.
Imagina que vives en la antigua Grecia, trabajando duro en una granja. Tu día está lleno de tareas arduas y tu esfuerzo casi nunca es reconocido. Pero al menos sabías que eso no era una elección tuya. Alguien te dijo, este es tu lugar. Y, aunque eso fuera asfixiante, había una sensación de aceptación, aunque amarga. No eras el responsable directo de tu destino. Y de cierta manera, eso traía un alivio limitado, pero real. Aquí es donde Anne es contundente. La idea moderna de que todo es posible conlleva una exigencia implícita. Si no estás donde te gustaría estar, la falla es tuya. Si todos pueden llegar allí, tú también deberías. Y si no lo lograste, es porque no te esforzaste lo suficiente. Parece esperanzador al principio, pero en la práctica es agotador. Este pensamiento nos convierte en nuestros propios verdugos. Nos medimos contra un ideal inalcanzable, juzgando cada paso en falso como si fuéramos dioses que han fallado en sus propias creaciones. Al final, terminamos castigados por no ser lo suficientemente buenos o lo suficientemente rápidos. Nos convertimos en máquinas que creen que cada segundo no dedicado al trabajo es un desperdicio. Para Anne, esto es una dominación mucho más profunda que el castigo directo de alguien externo. Al menos, cuando la opresión viene de afuera, podemos reconocer la injusticia, o como decía Camus, rebelarnos contra ella. Pero cuando somos nuestros propios jueces y verdugos, se vuelve más difícil. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias expectativas. Arrancarle con el trabajo y la búsqueda incesante de resultados genera un efecto colateral peligroso, aleja las conexiones naturales que podríamos tener con otras personas. Si quieres apoyar mi trabajo y ayudar a producir más contenidos como este, considera suscribirte a mi Patreon. Allí publico vídeos exclusivos y relajados semanalmente, y tu apoyo hace toda la diferencia para mí. El segundo punto que Anne destaca sobre el mundo moderno es el aumento del aislamiento y el individualismo, y esto tiene mucho sentido cuando se observa cómo se ha moldeado la cultura de la realización personal. Vivimos en una era que exalta al individuo, promoviendo la idea de que somos completamente libres para perseguir nuestros objetivos. Pero en la práctica, esa libertad es muchas veces ilusoria. En Occidente, valoramos mucho la soberanía del individuo, y esto ha traído avances significativos como los derechos individuales y la idea de que nadie puede ser forzado a actuar en contra de su voluntad. En teoría, limita el poder de gobiernos e instituciones, colocando al individuo como la unidad moral fundamental de los tiempos modernos. Sin embargo, este énfasis en el individualismo extremo es una novedad histórica. Durante la mayor parte de nuestra existencia, los pensadores se enfocaban en las obligaciones y deberes que teníamos para con las comunidades. Aristóteles, por ejemplo, creía que los verdaderos amigos no eran solo personas con quienes compartíamos buenos momentos, sino elementos fundamentales de nuestra vida, merecedores de nuestra lealtad ética y honestidad. No cumplir con esto no era solo un error personal, sino un fracaso moral. Anne cree que con el tiempo hemos olvidado que otras personas son esenciales. Dejamos de valorar a los demás y comenzamos a concentrarnos casi exclusivamente en nosotros mismos. Esto no significa que todos anden por ahí como narcisistas, sino que, en lugar de pensar menos de nosotros mismos, necesitamos pensar menos en nosotros mismos. Viviendo en esta cultura de logros, nos convertimos en nuestros propios supervisores. Nos obsesionamos con cada movimiento que hacemos, atrapados en un ciclo de autocrítica y comparaciones con lo que creemos ser nuestro potencial ilimitado. Anne llama a esto ego sobrecalentado, una obsesión con el yo, que muchas veces resulta agotadora e incluso enfermiza. Schopenhauer, uno de los mayores filósofos pesimistas, reconoció la importancia de encontrar consuelo al darnos cuenta de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Todos llevamos cargas y él hablaba sobre cómo las comunidades pueden servir como refugios donde nos reconocemos como iguales, atrapados en la misma lucha. Para Anne, el mundo moderno falla en proporcionar ese sentido de conexión. Cuando la presión por ser exitoso es constante y viene tanto de fuera como de dentro, el mensaje que recibimos es perturbador: solo tienes valor cuando logras algo. Esto afecta profundamente nuestras relaciones. Nos hace incapaces de mostrar vulnerabilidad y nos lleva a ver a los demás más como competidores que como compañeros. ¿Por qué tomarse vacaciones si el descanso solo sirve para trabajar más al regresar? Incluso nuestros momentos de descanso están controlados, no por lo que nos aportan, sino por lo que pueden generar para el trabajo. La respuesta a «debería trabajar más» casi siempre será sí, a menos que decidamos retomar el control de nuestro tiempo y aprender a decir no. Este ritmo constante de exigencias nos coloca en una trampa peligrosa en la que siempre necesitamos hacer más.
El trabajo se ha convertido en una obligación moral, incluso cuando no estamos en el trabajo sentimos que deberíamos estar, como si la carga de Sísifo aumentara con cada intento de llegar a la cima de la colina. Según Ann, esta dinámica nos hace menos libres, nos aleja de ser dueños de nuestras vidas. Distinga entre la capacidad de motivarse y la capacidad de negar, estamos perdiendo esta última, sin ella, caminamos hacia el agotamiento. ¿Qué libertad podemos tener si pasamos los días pensando y respirando trabajo? Aristóteles veía el trabajo como un medio para alcanzar el ocio, pero hemos invertido esto. Hoy, el ocio solo sirve para recargar las baterías para más trabajo. Ann dice que estamos perdiendo algo valioso en los momentos de quietud, donde no estamos siendo estimulados ni ansiosos. Podemos redescubrir placeres más profundos en lugar de buscar distracciones. Podemos simplemente dejar que la mente divague. Permitirnos estos momentos de pausa es una invitación a reflexionar sobre lo que nos hace felices, lo que nos entristece, lo que nos llena o nos preocupa. Podemos seguir el consejo de Sócrates de conocernos a nosotros mismos. En estas pausas, redescubrimos pasatiempos y pasiones, no por lo que puedan rendir, sino por el simple placer que traen. Es aquí donde aprendemos a vernos a nosotros mismos como amigos, alguien que vale la pena cuidar y escuchar. Al usar las ideas de Ann, nos damos cuenta de que dejamos de ser meros exploradores de nosotros mismos para enfocarnos en otras cosas que no tienen nada que ver con la productividad o el lucro. Pero cuando se nos quita esa oportunidad, empezamos a llenar cada minuto de nuestro día con una tarea más. Vivimos en un modo de multitarea constante. Y dejamos de percibir los detalles a nuestro alrededor. El mundo pierde su encanto y todo se convierte en una mancha borrosa y sin vida. Sentimos que hemos perdido el control, como si la vida dejara de ser hecha por nuestras propias decisiones y se convirtiera simplemente en una serie de tirones en 1000 direcciones al mismo tiempo. Sin que nadie realmente nos obligue, no hay nadie con un arma apuntando a nuestra cabeza, pero hay una presión social e interna que nunca cesa. Debemos alcanzar metas, mantener todo en orden, y nos dicen que nuestro éxito, autoestima e incluso nuestras relaciones dependen de ello. No es de extrañar que esta idea domine tanto nuestras mentes. Ann también habla mucho sobre el agotamiento. Llenamos nuestras vidas con tanto trabajo que llega a un punto en el que no podemos hacer nada más. Estamos exhaustos, pero no de una manera que traiga descanso o satisfacción. Es un agotamiento que nos aísla y nos consume. Llegamos a la cama destrozados y aún así tenemos el valor de culparnos por no haber hecho más. En la sociedad del agotamiento, el trabajo se ha convertido en más que una virtud, el ocio se ha convertido en un vicio que causa culpa. Para Ann, este es un camino peligroso tanto para nosotros como para la sociedad. Quiero conectar la visión de Ann con otros filósofos para mostrar cómo el trabajo puede acabar con una fuente importante de alegría, nuestro amor propio. Lo transforma en una herramienta para cumplir metas, lo que a menudo se convierte en autodesprecio. Hay una antigua fábula budista en la que Buda preguntó a la esposa de un rey quién era la persona más querida para ella. El rey esperaba que ella dijera su nombre, pero en cambio ella respondió que era ella misma. Esto no se dijo de manera narcisista, sino para mostrar que sus propios sentimientos importaban y que estaba de su propio lado, valorándose por ser quien era. Buda utilizó esta respuesta para recordarnos que no debemos ser crueles con los demás ni con nosotros mismos. Esta historia siempre me ha encantado, pero en el mundo de hoy suena un poco vacía. La premisa era que amarse a uno mismo era algo natural, pero todavía pensamos así. Ann sugiere que nos estamos convirtiendo en simples herramientas para la productividad y el éxito. No basta con creer que alcanzar algo nos traerá felicidad, pensamos que eso justifica nuestra existencia. Sin estos logros, sentimos que no somos nada. Es similar a como muchos filósofos cristianos veían servir y amar a Dios como la mayor virtud, pero ahora hemos cambiado lo divino por la producción y el desempeño. Hoy, en lugar de rezar en iglesias, adoramos a los dioses de la realización mientras trabajamos en cubículos. Pero, a diferencia de las religiones, la productividad nunca devuelve nuestro amor. No existe un intercambio o reciprocidad con nuestros logros. Es solo dar sin recibir nada a cambio. Como todo esto es impulsado por presiones internas, parece casi imposible escapar de este ciclo y dejar de adorarla. Religión de hacer y alcanzar. Llevamos décadas escuchando que no somos suficientes por quienes somos, que necesitamos demostrar nuestro valor con sudor y trabajo. ¿Alguna vez te has encontrado odiándote a ti mismo o sintiendo que estás lejos de ser quien deberías ser? No es sorprendente considerando que vivimos en un mundo que idolatra la productividad a cualquier costo. Parece que la idea de vivir plenamente y encontrar significado ha quedado de lado.
En lugar de vernos como personas viviendo experiencias únicas, nos convertimos en proyectos a ser moldeados, controlados y evaluados. En lugar de disfrutar de los bienes que consumimos, nos convertimos en las propias mercancías, agotando partes de nosotros mismos hasta que no queda nada. Y, por supuesto, esta visión solo dificulta cualquier intento de ser más amables y amorosos con nosotros mismos. Esto no se trata de la búsqueda sincera de algo más grande o del esfuerzo dedicado a una pasión verdadera, se trata de ser un realizador a cualquier precio, y si fallamos, nos convertimos en perdedores fracasados. El propósito de todo se pierde y el éxito se convierte en el único medidor de nuestro valor. Con esto, nos transformamos en herramientas humanas hechas para extraer lo máximo de nosotros mismos hasta el último aliento. Según Byung-Chul Han, esto no solo es peligroso, sino que nos lleva al odio hacia nosotros mismos. Cuando nos tratamos como simples instrumentos para alcanzar metas, dejamos de preocuparnos por nuestras propias necesidades. Cuando fallamos en cumplir nuestras expectativas, el resultado es aún más crueldad hacia nosotros mismos, como si fuéramos máquinas defectuosas. Nos empujamos más y más hasta darnos cuenta de que estamos irremediablemente rotos. En este punto, podrías pensar que finalmente seríamos capaces de hacer una pausa y respirar, pero Han no trae buenas noticias. La realidad es que, cuando sentimos que no hay más arreglo, nos descartamos mentalmente. Nos invade una sensación de inutilidad. Nos acusamos de ser un desastre ambulante, un fracaso absoluto, sin salvación. Y aún reconociendo la destrucción que esto causa, no podemos abandonar esta autoexigencia cruel. En el duelo entre estar de nuestro lado o del lado del trabajo, el trabajo siempre gana. No tenemos fuerzas para defendernos de nosotros mismos. Este punto me toca profundamente. A lo largo de la historia, grandes pensadores enfrentaron torturas, prisiones e incluso la muerte, y aún así repetían que nadie podría dominar sus mentes. Para ellos, la mente era un último refugio, un territorio inviolable donde aún podían ser libres. Pero para nosotros, Han argumenta que incluso ese espacio está ocupado por la cultura de la productividad. Nuestros pensamientos están siempre acosados por la sensación de que tenemos más obligaciones, más tareas, más exigencias. Ni en los momentos de descanso total logramos sentirnos realmente libres. La gran percepción de Han es mostrar que el agotamiento no solo es desagradable, sino que amenaza nuestra relación con quienes somos. Si quieres explorar más esta visión crítica, te recomiendo que veas un vídeo donde analizo Un mundo feliz de Aldous Huxley y los paralelos perturbadores con nuestra realidad. Quédate aquí para más reflexiones que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Quiero agradecerte de corazón por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. En serio, tu presencia aquí hace toda la diferencia. Si me lo permites, quiero contarte una pequeña historia que creo que tiene todo que ver con lo que hemos hablado hoy. Imagina que estamos en un faro, mirando un mar oscuro y tempestuoso. Muchos de nosotros estamos navegando solos por estas aguas turbulentas, buscando un sentido en medio de la tormenta. Pero ¿sabes qué hace esta travesía más ligera? Tener a alguien al lado, aunque sea virtualmente, alguien que entienda y comparta este peso. Hoy, tú estuviste aquí enfrentando estas reflexiones conmigo. El trabajo moderno, la presión constante, todo eso nos aleja de lo que realmente importa, pero al decidir quedarte, demostraste que buscas más que las cadenas invisibles, buscas sentido, libertad y conexión. Así que quiero que sepas, no estás solo. Estamos en esto juntos, construyendo un espacio donde podemos parar, respirar y reflexionar, sin máscaras, sin cadenas. Es una travesía difícil, lo sé, pero cada paso que damos nos acerca a quienes queremos ser. Gracias por ser esa luz que brilla en el mar tempestuoso. Que podamos seguir juntos, buscando, cuestionando y encontrando formas de liberar nuestras mentes y corazones. Hasta la próxima, y que tu viaje esté lleno de pausas para recordarte que vales mucho más que cualquier carrera por la productividad.